Bienvenidos a Vivir Rodando. Dígame, ¿qué hace normalmente cuando no trabaja? Apostar a los caballos, pasar el rato. ¿Y mujeres? Normalmente trabajo la mayor parte del tiempo. ¿Y en ese trabajo podría incluirme a mí? Usted me gusta, creo habérselo dicho. Me encanta oírle decir eso. Pero no ha hecho usted gran cosa. Ni usted tampoco. Bueno, hablando de caballos, también a mí me gusta apostar, pero prefiero verles correr un poco primero. Ver si arrancan de salida o desde atrás. Descubrir sus particularidades. Lo que les estimula a correr. ¿Descubrió las mías? Creo que sí. Adelante. Diría que no le gusta que le clasifiquen. Le encanta arrancar fuerte, abrirse camino, tomarse un respiro en la segunda vuelta y volver relajado a casa. Pocos programas de cine pueden empezar también con un diálogo como entre Lauren Bacall y Humphrey Bogart. Con motivo del 7º Congreso Nacional de Criminología que se va a celebrar de 2 al 4 de junio en Elche, la radio UMH tiene una quincena criminológica. Y por supuesto, Vivir Rodando no puede ser ajena a esta quincena y va a hacer un programa sobre el cine negro. Y para hablar de este género tenemos a unos amigos, a José Carlos Lledó, antiguo sospechoso habitual de Vivir Rodando. Hola, José Carlos. Buenas, ¿qué tal? Un nuevo fichaje, Pavel Quincoces, espero haberlo hecho bien, Pavel. Sí, muy bien, muy bien. Y quizá alguien más. Habrán otros. Ahora quería ponerle sobre la mesa la pregunta es, ¿el cine negro? Mucha gente cree que se hizo en los 40-50, que ya todo lo que se ha hecho después del cine negro son homenajes o son burdas parodias, con lo cual, ¿el cine negro ha muerto o es propio de un clásico? Sí, bueno, voy a dar mi opinión. No hay un orden, ¿no? Para nada. Sí, ahorita hablamos en la previa al programa de que yo podía hasta cuestionar el mismo nacimiento del cine negro como un género establecido del cine, ¿no? Sí, el cine negro yo creo que lo que ha hecho es madurar y expandirse a otros géneros del cine, los cuales asumen sus códigos, aunque sea un cine de tema social y el mismo cine policíaco clásico, pero asume sus códigos, sobre todo formales y narrativos, para expresar las ideas o cuestionamientos sociales, más allá de todo tipo, y sin decir que sea un cine negro. Así que yo creo que sí sigue vivo, que sus inicios siempre fueron confusos, siempre se pudo confundir con el cine gangsteril o policial que se hacía, pero que se sigue haciendo cine negro, pero sin decir hago cine negro. Claro, pero ¿cómo podríamos definir este cine negro si queremos acotarlo a lo mejor? Que es cuando sale un gángster ya en cine negro, no. O cuando sale un policía ya es cine negro, no, porque puede ser cine policíaco. Entonces, ¿qué características podría tener el cine negro? Sí, para mí una de sus características más importantes es que el cine negro hace una incisión en la sociedad donde vive el autor o donde se encarna ese narrador que va a contar la historia, o el director de la película. Sí. Va más allá del misterio policíaco clásico, del enigma a revelar, y se sale de esos bordes de policiales para ir más bien a lo que sucede con los personajes que giran en la historia y dónde sucede esta historia. Sí, surge en la época clásica del cine negro, como tú decías ahorita, en los años 40 o 50, fundamentalmente surge de un mundo y sobre todo una sociedad norteamericana que no había todavía establecido sus estamentos civiles bien definidos y su aparato legal y penal tampoco tan bien definido, producto de las prohibiciones, las escaseces, la Segunda Guerra Mundial. Se genera una sociedad bastante confusa y partida. Aunque incidiremos en esto que ha dicho Pavel, José Carlos. No, bueno, después de lo que ha dicho, que estoy totalmente de acuerdo, pero sobre todo también a mí me gusta el cine negro, quizá muy purista o no, puede ser que ahora sí que puedan haber más películas, hayan películas de cine negro, sí, no, yo la verdad es que no sabría decir diferencia entre cine negro, de gángster, pero sí que, por ejemplo, la estética a mí me llama mucho la atención, la verdad es que me encanta, el juego con las sombras, además la forma, la narrativa, los personajes, que antes han mencionado algo, la situación. Por ejemplo, Atraco Perfecto, de Kubrick.
no deja de ser, la narrativa es Kubrick, Tarantino, totalmente Pulp Fiction. Pero, ¿sería cine negro Pulp Fiction? No sé. Para mí, aparte de lo que ha comentado, no sé, la estética. Y quizá va un poco también con la estética, con las gabardinas, con los sombreros, con el honor de los personajes. A veces se confunde el actual thriller o thriller acción, que es el género muy más comercial, con el cine negro, pero en realidad el thriller no deja de ser una cosa comercial, incluso vulgar, habiendo thrillers fantásticos y estupendos, pero no deja de ser una vulgarización de lo que es el cine negro. Y quería preguntaros, porque Pavel, como los buenos, tienen una libreta para apuntar notas, y yo, que soy un cotilla insoportable, he leído el nombre de Dashiell Hammett. Entonces, claro, cine negro, pero el cine negro a lo mejor se lo debe principalmente, como muchas cosas, o no, a la literatura con las novelas de Hammett o de Raymond Chandler. No, indudablemente. Es decir, el cine como séptimo arte y producto de una evolución de casi todos los géneros de las artes, bebe inmediatamente de la literatura para producir sus más importantes películas de su época clásica, como le decía, y por eso lo anotaba, y todavía he visto el caso de Dashiell Hammett y el Halcón Maltés, es decir, dio un poco los patrones de lo que sería el futuro cine negro en los 40 y 50, ¿no? Sí, que también, tú decías, surge de una zona para la época y aún hoy bastante vulgar o marginada de las expresiones literarias, que era el género de la literatura pulp, o las revistas pulp, sí, que era un medio masivo de difusión de lo que hoy nosotros llamamos arte, lo que conocemos porque nos gusta, pero que era una evolución del folletín del siglo XIX, si lo que ahora a 2 columnas, letras más grandes e imágenes y fotos, se podía leer mejor. Sí, claro que sí, que bebe absolutamente del cine. Lo que pasa con el cine negro y la literatura negra, esa clásica, es que surgen casi al unísono, es decir, no vamos a hablar del Sherlock Holmes, de Sherlock Holmes, de Conan Doyle, ni las historias de Agatha Christie, porque está en otra fase de la historia literaria y del cine. Pero que sí, que surgen al unísono y producto de las mismas circunstancias. Y en el mismo país, propicio para que se hicieran esas cosas, con una industria del cine fuerte y literaria también. A mí que me gusta mucho, a lo mejor, polemizar y que haya esta miscelánea de géneros, ¿no? También hablábamos fuera de micro, fuera del aire, que había una película que nos gusta mucho a todos, que es de Killers, que se llamó Código de Lampa, del grandísimo, gran, pero qué grande fuiste, Don Siegel. Sí, que, por cierto, le van a hacer un homenaje al Festival de San Sebastián, a ver si todos podemos acercarnos a una retrospectiva. Entonces yo recuerdo ver Thrillers y decir, esto es muy moderno, esto es muy actual, aquí no está Humphrey Bogart, no hay gabardinas, pero me transmite toda la negrura del crimen y la violencia que existía. Entonces, ¿qué es? ¿Policíaco? ¿Qué es thriller? ¿Qué es cine negro? Por fin se ha descubierto nuestro invitado sorpresa, Fernando Miró, que nos ha vuelto a engañar diciendo, no voy a hablar. No vas a hablar, Fernando Miró. Bueno, muchas gracias por invitarme, Raúl. No, yo la verdad es que estoy disfrutando muchísimo más de escucharos y estoy aprendiendo muchísimo más, lógicamente. Como diría Rabindranath Tagore, el silencio te da mucho más que cualquier palabra. En todo caso, yo primero me ha gustado mucho las reflexiones que ha hecho Pavel. Yo estoy de acuerdo en que si es un género el cine negro en algo que supera o que da algo más a determinadas películas de cine policíaco o de lo que llamamos cine de gángsters. O cine social. Sí, es precisamente la característica del cine social. Es decir, el crimen en el cine negro no es algo que sucede, sino es algo que tiene sentido. Es decir, no es algo que ocurre por casualidad y que lo importante, es decir, la comparación entre las películas inglesas de Agatha Christie, ¿vale? Uh-huh. Y las películas de cine negro de los 40, de los 50, de los 60 y de los 70 y de los 80 y de los 90, que sí que las hay, que son cine negro, y que las hay francesas y las hay, por cierto, hay una absolutamente magistral española que es El Cebo, de Ladislau Badia, uh-huh. Que es una obra maestra absoluta. Es por lo que dice Pavel, quizá, porque independientemente de la trama de fondo, lo realmente relevante es el qué ha llevado a la trama de fondo. Es decir, es por qué ha sucedido el crimen, por qué yo me empeño en investigarlo, por qué a mí no me interesa investigarlo, por qué a ti sí, etcétera, etcétera. Es decir, los personajes y la trama social. Y después la perspectiva estética que decía José Carlos. Yo creo que evidentemente la perspectiva estética tiene que ver
es decir, lo formal tiene que ver con lo material, sin ninguna duda. No, claramente, es decir, sí. Claro, la necesidad de sacar, es decir, lo oscuro es porque, es decir, se está hablando de lo oscuro del ser humano, del personaje, es decir, la sombra es algo más que un aspecto formal, es la necesidad de intentar descubrir qué hay más allá, no solo de una trama, sino incluso pues eso, de por qué alguien es capaz de matar, de por qué en Atraco Perfecto o en La Jungla, es decir, de asfalto, ¿no? Obras maestras absolutas, ¿no? O en Perdición, ¿no? Es decir, ¿qué lleva a ese personaje, ¿no? La mujer fatal en Perdición, en El cartero, siempre llama dos veces, obra maestra absoluta, en Chandler y en Hammett, y no sé, es decir, yo creo que quizá la característica sea que en el cine negro hay sombras, siempre, es decir, en la trama, pero también en lo material. Hay algo más allá de, ¿no? Sí. Ahora sí que dejamos a José Carlos, pero es verdad, el cine negro no es superficial, es uno de los géneros menos superficiales. Las cosas pasan por alguna razón, a pesar de que son cosas absolutamente terribles. No, bueno, estaba hablando Fernando y me ha venido a la cabeza El Cuervo y, bueno, el personaje claro, el pasado. Es cierto, es decir, en la parte del Cuervo todo el mundo tiene ese pasado y por qué lo hace, ¿no? Al final, pues, se vuelve frágil y cuenta todo lo que pasa, ¿no? Sí que es cierto se cuenta, ¿no? Esa parte de por qué haces este crimen, por qué... Y bueno, tiene su lógica. Aunque este programa de cine negro también quiere aprovechar para hablar sobre cómo el crimen es tratado en el cine. Vosotros que habéis tocado temas de leyes, la mayoría de vosotros, ¿creéis que el cine ha vulgarizado el crimen, que hace que frivolice el crimen, o al revés? O lo trata de una manera tan salvaje que logra entender la magnitud de los crímenes? Bueno, la verdad es que yo creo que es infinito, ¿no? Cómo ha tratado el cine el crimen. Lo ha tratado desde todas las perspectivas posibles, desde la perspectiva del asesino, desde la perspectiva de la víctima. No sé, es inmenso. Sí que es verdad que el cine negro, digamos, le preocupa el crimen desde esa perspectiva que decíamos, ¿no? No le interesa tanto le interesan los condicionantes personales, le interesa la explicación del personaje, el qué le lleva digamos a esa situación, ¿no? Y después hay otros muchos géneros que lo han tratado también. Pues hay muchísimos y muchísimas películas que han tratado. Yo creo que no lo ha banalizado el arte es arte, y el otro día en el programa que hicimos de música también, ¿no? Es decir, cuando vinieron aquí dos criminólogos a hablarnos sobre los asesinos y cómo trataban la música los asesinos y los asesinos en serie en particular y tal. Yo creo que yo intento siempre intentar no mezclar cosas, ¿no? Cuando, por ejemplo, se habla del cómic en el cine, ¿te acuerdas del programa aquel que hicimos? Lo importante es que un cómic transmita como arte, y lo importante es que una película transmita como arte, no que sea fiel o que tal. A mí la fidelidad entre géneros me parece algo absurdo. Y con esto pasa lo mismo. Lo importante no es que el cine transmita bien qué hay detrás del crimen. Lo importante es que haga arte. Ahora os voy a dejar, pero me encanta esta reflexión porque sabes que siempre estamos con polémicas. Se hacen películas de todo lo que pase. Se hacen películas de matanzas, de asesinatos, y hay gente que pone el grito en el cielo diciendo: ¿cómo podéis hacer una película de algo tan doloroso? Pero es que una película es una película y lo que pasó es lo que pasó, y no va a reflejar lo que pasó, simplemente refleja un acercamiento y va a hacer otra cosa distinta. Y a veces con el arte se pueden plantear determinados acercamientos. Yo no recuerdo cómo se llama la película esta, creo que es Tiro en la nuca, no recuerdo. Esa película sobre el terrorismo de ETA reciente, de un director español. Tiro en la cabeza, sí. Tiro en la cabeza, creo que es, o algo así. De Jaime Rosales, sí. De Rosales, sí. Que bueno, es una perspectiva muy curiosa, es decir, ¿podría ser esto cine negro? Es decir, podría ser cine negro, quizá no, quizá sea más experimental, pero en todo caso es curioso, ¿no? Cómo el arte puede llegar a acercarse y cómo puede parecernos terrible, lo que no es, sin embargo, más que una forma de describir bien lo que es la maldad vista desde los ojos de alguien de fuera, que es la normalidad convertida en maldad. Y desde mi perspectiva, mira que has hablado del terrorismo. Quizá a veces el cine negro idealiza, lo siento por esta palabra, idealiza a los criminales, ¿no? No los trata con la crueldad suficiente. Quizá un terrorista es tan salvaje aquí en España que jamás podría estar en una película de cine negro, porque el malo, incluso en el cine negro, no sé cómo vosotros pensáis, es bueno, nos desata nuestras simpatías, ¿no? Bueno, yo creo que lo que viene a ser el cine negro y otras sus características que lo puede diferenciar ya del
tan cacareado género policial, y eso es eso. Si las diferencias entre el bien y el mal, que es lo que debería aclarar la justicia, en el cine negro se difuminan. Totalmente. El tradicional héroe policial, con toda la ética del mundo que resuelve los misterios y enigmas, acaba siendo un ser corrupto, impecable, bastante soso e insípido, al final termina venciendo en el cine policial. En el cine negro, tú hasta el final de la película, por muy banalizado que esté el tema o por lo que suceda durante la trama y la narración, tú no sabes qué va a pasar con y él. además sobre que, todo es bastante decadente la visión es un el antihéroe. policía es corrupto, Es que el que investiga el crimen o el que se gira alrededor del crimen, no el que investiga, por llamarlo así, puede no ser un policía, puede ser un periodista o, como siempre se agarraba a Dashiell Hammett, de un investigador privado, un tío con un pasado súper oscuro y que tiene toda la pinta del antihéroe que conocemos ahora, ya en su época, en los años 40. Así que es un tío que también un poco se va moviendo al margen de la ley y de lo punible, dado el derecho penal, como tú sabrás. Tú dices, ¿este es bueno o es malo? Yo creo que la esencia en el cine negro, de verdad, lo que yo puedo llamar de nuevo es que se difumine esa diferencia. Que no hay línea, Esa es de las grandezas, que no sabes quién puede ser el auténtico malo, ¿no? de la y porque película. se humaniza también, porque en efecto, es decir, se humaniza, es decir, el personaje, es decir, todo se saca, quizá la sombra sea eso, a lo mejor, ¿no? Quizá las sombras del negro sea eso, de que todos tenemos nuestro lado más claro y nuestro lado más oscuro, ¿no? Y en el cine negro, yo recuerdo creo que es Los sobornados de Fritz Lang, absolutamente maravillosa película, donde realmente el personaje es un personaje no gris, es un personaje casi negro, antipático, y muchos de los buenos del cine negro son gente realmente... Es de los primeros antihéroes de lo que, bueno, del proto-noir, como llamaron al expresionismo alemán, trabajando ya en la meca del cine norteamericano, ¿no? Sin irse de Fritz Lang, en la película, creo recordar, Solo se vive una vez, puede ser, de Henry Fonda, que es un personaje malo, que luego al final se muestra que, bueno, no cometió el asesinato pero que es malo al final, es decir, y van jugando con eso, y sobre todo como el enfoque cuando, bueno, no quiero contar la parte, bueno, la voy a contar, cuando sube al camión y toda la gente le dice culpable y él dice, no, si yo no soy culpable, y luego sí que se demuestra que no lo era. ¿Cómo lo tratan? No sé. Yo creo que viene eso, es decir, que la esencia del cine negro, como repito, es eso, es decir, la difuminación entre el bien y el mal, del héroe, antihéroe, y que tiene que ver con un concepto social ahora muy en boga, que es la marginalidad. Es decir, hasta todas esas personas que giran alrededor de una película de cine negro, todos esos personajes en circunstancias, a veces tipo o típicas, sí están rozando la marginalidad. Es decir, lo que el mundo occidental ha codificado como marginal. Sí, y cuando no son marginales son realmente terribles, ¿no? Los personajes ricos o de clase alta que vemos en el cine negro son terribles. El problema es ese, como ha evolucionado el cine negro, ha evolucionado la sociedad. ¿Sí? Y la globalización del crimen, como pasamos, puede banalizarlo también el crimen, y criminales hay desde la perspectiva de la antigua pirámide social hasta la pirámide invertida que conocemos ahora. Pues mira, hablando de eso precisamente, yo me acuerdo de la última de Scorsese, Infiltrados, creo que es, que precisamente, es decir, es lo que está comentando Pavel. Es decir, ahora como empieza y cómo termina la película, si os acordáis, es con el ayuntamiento, el edificio central del ayuntamiento, y ahora, es decir, ya no son los marginados, sino que son, bueno, también, porque vemos que parten de ahí, pero llegan... ¿No? ¿Es dónde van los límites de esa marginalidad? ¿Así como lo hemos conceptualizado nosotros o cómo es en la vida real? Pero es como el poder va utilizando de marionetas también a estos sujetos y va infiltrando a uno en los malos y a otro en los buenos, como además qué difícil es medir... El poder occidental, es decir, creó el concepto de marginalidad para manipularla y seguir en el poder. Es decir, los conceptos tipifican a la persona y te mantienen en tus circunstancias si no cambian las cosas. Sí, nosotros, el pero eso están las palabras. Crea la marginalidad, es decir, a partir de una mega historia que conocemos todo en el mundo occidental, de hechos históricos que han sucedido y han dado razón para que esto sea como es, y mantenerlo así, y crear el concepto de marginalidad para mantenerte apartado, manipularte y utilizarte. Y el cine negro
es expresión de eso a cada rato, y por eso yo creo que se va reinventando continuamente el cine negro. Claro. Ha perdido esa frontera de géneros, no sabemos a dónde está el cine negro, si se hace o no todavía, sí se sigue haciendo lo que los otros géneros del cine han asumido, sus códigos narrativos, expresivos, como habíamos visto, el expresionismo de la sombra, los diálogos elípticos y metafóricos, la ambigüedad esa, y lo han asumido. Como decía, el cine social, el cine negro, el nuevo cine social. O sea, que hay más realidad en una película de cine negro que en una película de cine social, podemos decir incluso. Por ejemplo, te voy a hablar del caso de la novela negra, que tanto boom, es decir, que es un término que se ha creado incluso en América Latina y que es de los géneros literarios más ricos que ahora mismo se hagan. Si la novela negra latinoamericana y el cine negro que se hace ahora en estos momentos es la nueva novela social del siglo XIX, es el nuevo realismo, como lo vieron en el siglo XIX, que ya nos hemos dado cuenta, ha evolucionado el mundo, ha evolucionado la apreciación del arte, el nivel cultural de las personas ha subido, no tenemos por qué ser tan directos al contar las cosas. Sí, la gente soporta metáforas incluso más complicadas que las que nos creemos. ¿Y por qué creéis que el cine negro solo está protagonizado por hombres? ¿Y por qué las mujeres quedan como femme fatale si a lo mejor no tienen ese protagonismo? A lo mejor porque refleja la sociedad, claro, a lo mejor. Yo creo que por lo que decía Pavel, probablemente, ¿no? Sí, tiene que ver con el machismo y el juego de roles. Sin embargo, es decir, yo creo que ya en ese sentido también va a ir cambiando, y de hecho hace tiempo que va cambiando, y películas en ese sentido ya hay. Yo estoy intentando pensar una reciente, que no me acuerdo cómo se llamaban, de dos, además que tiene una relación entre ellas, una película que estaba bastante bien, pero no recuerdo el director, perdonadme, pero vamos, aparte, es decir, no sé, Kill Bill, no sé si se podría considerar, es algo distinto, es algo distinto, pero vemos a una persona en el gen negativo, que es el protagonista, que se supone que está haciendo algo bueno, que es vengarse, pero que es una desgraciada, por lo una que cabrona. dice él, porque los códigos los coge, ¿no? Porque coge los códigos de explicar las razones, etcétera, etcétera, es decir, y lo hace. Bueno, es que Tarantino también, es decir, en el fondo... Reservoir Dogs no es un thriller, es puro cine negro. Hablaba con José Carlos, la más cine negro de su filmografía. Yo cuando estuve haciendo la revisión de Crimen Perfecto dije, mira, no, Tarantino, no estoy de acuerdo, y me acabo de dar cuenta. Jackie Brown. Por supuesto. Y es precisamente es una mujer, es decir, es Jackie Brown. Porque Reservoir Dogs es esencialmente un discurso formal, en lo que, es decir, más allá del género negro, es esencialmente un discurso formal, estético, revolucionario. Reservoir Dogs es un ejercicio de narrativa cinematográfica. Es decir, Tarantino quiso traspolar toda la narrativa del realmente cine conocido. Los personajes le importan poco. Y de bastante, no, es decir, es una película coral, absolutamente. Cosa que no pasa en Jackie Brown, que es donde más quiere a sus personajes. Sí. Es de un amor por sus personajes. Por ejemplo, Jackie Brown basada en una novela del Mort Leonard. Otra vez literatura y cine juntos, ¿no? Jackie Brown, que además, qué bien que lo hayas recordado, porque es puro cine negro, puro es una obra maestra, es una obra maestra, e incluso si fuéramos... un homenaje a la mujer, como es decir, uno de los homenajes a la mujer más increíbles que se han hecho nunca. Es decir, un hombre no podría haber sido tan valiente como Jackie Brown. Es decir, es maravillosa esa mujer, ese personaje mujer es un regalo. Sí, Pam Grier estaba absolutamente brutal. No, pues hablamos de que Jackie Brown, por cierto, que se ha analizado fríamente la filmografía de Tarantino, seguramente Jackie Brown sea su obra maestra, y lo será, yo creo que cuando pasa el tiempo, pues vemos esos personajes de marginalidad, protagonistas oscuros, aunque en este caso sea una mujer, pero da igual, es lo mismo. Y morena y absolutamente, bellísima. Vosotros sabéis que cuando cuando Tarantino fue a hablar con Pam Grier para hablar de Jackie Brown, Tarantino tenía un montón de pósters de Pam Grier, y Pam Grier le decía, no hace falta que hagas esto para que vaya a interpretar tu película. No, estos ya estaban aquí antes de que tú vinieras. Bueno, hemos hablado mucho de forma a lo mejor un poco ambigua, ¿no? Pero me gustaría que habláramos de películas en concreto. ¿Alguna película de cine negro que recomendaréis a los oyentes de Vivir Rodando si ahora quisieran ir al videoclub y alquilar alguna? Bueno, para mí, si vamos a empezar del tema, mejor por los orígenes, ¿no? Desde de las que han mencionado ustedes, que todas son absolutamente buenísimas, hasta el clásico, El halcón maltés, La llave de cristal, El sueño eterno, y luego más actuales. La mujer del cuadro, ¿os acordáis? Sí, maravillosa. Sí. Otra vez Lang. Un montón. Lang que negro era, por cierto. Sí. Mira que hizo de todo. Ese trabajo de la sombra y el expresionismo alemán. Yo recomiendo Código de Lampa. Es decir, la que hemos dicho. Código de Lampa, A quemarropa. No sé.
hay muchas. Y como ya todavía no hemos podido definir bien qué es cine negro, la gente que pille lo que se encuentre por ahí y que diga si es bueno o es malo y si le gusta, ¿no? ¿Qué piensa de la criminalidad? Pero que te digo que es decir, al cine negro, pues mírate esta. Y El Samurái, la película francesa, ¿cómo se llama el director? Con Alain Delon. ¿Cómo se llama El silencio de un hombre. El silencio de un hombre, que es El Samurái de Melville. Sí, señor. El Polar, que no hemos hablado, hemos pasado por encima de ello, pero el cine negro que llamado El Polar, que es una maravilla. José Carlos, recomiéndame algo. Quería recomendar la última que vi, la verdad, porque la llevo muy reciente, hace cuestión de horas, El Cuervo. Que la verdad es que el título en inglés, ¿sabéis cómo es? Porque no. Pero bueno, el Cuervo, es decir, el tema de la muñeca me parece brutal. Es decir, cómo iban reconociendo por la muñeca, por lo de la plancha. Me parece una película magnífica. El personaje, una pasada. Y yo recomiendo ninguna. O sea, es cogerte toda la filmografía de Humphrey Bogart y verlas todas. Qué curioso, que se hable de filmografía de un actor para hablar de un género, pero claro, es que él inventó el cine negro. El Sueño Eterno, el Alcohol Maltés, el Sueño Eterno. Mira, por decir una, vamos a decir, yo qué sé, pues El Sueño Eterno. Es una maravilla. ¿Cómo ha empezado? Está basada en una novela de un autor, de Chandler. Lauren Bacall, Raymond Chandler, lo tiene todo, ¿no? Si tú quieres ver una que refleja más o menos los géneros, pues si quiere que primero lean del género, que el comienzo del Sueño Eterno es genial. Empecemos por la literatura y vayamos por delante. Jo diria cine. Bueno, muchísimas gracias, Pavel, Fernando y José Carlos. Estos puntos maravillosos que son. Esto es el maravilloso. Hablamos de genios como Bogart y tenemos que hablar de genios de la música como Joan Miquel Oliver. Gracias, Joan Miquel. Nos escuchas por darnos esta magia. Tercera temporada de Vivir Rodando que finaliza. Los protagonistas de esta película han sido Jordi Costa, Begoña Ibars, Daniel Díaz, Elisabet Aribao, Miguel Carvajal, Patricio Vidal, José Carlos Lledó, Nacho Gonzalo, Eduard Aguilar, Pablo Quincoces, Antonio Sempere, Fernando Miró y Ángeles Gómez. Y el secundario, que ha estado a la sombra, Raúl Cornejo. Ha sido un gran placer trabajar este año en esta radio UMH con los grandes Rosana Bas, Marta Saiz, Unai Álvarez, Antonio Chávez y la gran persona que es Eva Corbán, que sin ella esta radio se hundiría y esperemos que alguien se dé cuenta algún día de eso. Bueno, Vivir Rodando se va, quién sabe si habrá seguramente el año que viene os volveré a invitar para hablar de más temas y disfrutar de la radio UMH con qué puedo hacer de Fernando Miró, fuera de series, con Carlos Navas, en un rincón del mundo, con Eva Corbán, que es un lujo compartir parrilla con vosotros. Muchas gracias a vosotros que estáis en el estudio y si alguien está escuchando, muchas gracias por escucharnos. Vivir Rodando se despide y pone el 10. Adiós.